Bienvenidos a otro video explicativo para el martes 5 de enero del 2021. Tengo ya abierto Microsoft Teams y en nuestra pantalla podemos ver las actividades que son de este martes 5 de enero del 2021. Tenemos actividades de matemáticas y de estudios sociales. Vamos a ir por las actividades de matemáticas. Vamos a trabajar con fracciones. Vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta el momento de las fracciones y también vamos a aprender sobre las clases de fracciones. En este pequeño cuadro tenemos la información que ya hemos aprendido acerca de las fracciones. Sabemos que las fracciones son una parte en la cual se ha dividido una de las partes o las partes en las que se ha dividido la unidad, ¿verdad? Los términos de la fracción son numerador, que es el número que está arriba, la línea fraccionaria, que puede ser tanto horizontal como diagonal, y el denominador, que es el número inferior. El numerador es la cantidad de partes que tomamos y el denominador es la cantidad de partes en las que se ha dividido la unidad. El denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido la unidad y el numerador cuántas de esas partes en las que se ha dividido la unidad estamos tomando. ¿Ok? ¿Cómo se leen las fracciones? Pues ya sabemos que el numerador se lee tal cual, 1, 2, 3, 4, 5, según el número que esté, y el denominador se lee de la siguiente manera. Si es 2, se dirá medio o medios, 3 tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Así se lee hasta el 10 y a partir del 10 en adelante ya le sumamos la terminación avos. Cuando es mayor que 10 le ponemos al final del nombre el sufijo avos. Aquí tenemos en la imagen un cuadrado que representa la unidad dividido en 8 partes, de las cuales hemos tomado nada más que una. Por eso dice 1/8. Esto para recordar lo que ya hemos aprendido acerca de las fracciones. En la clase de hoy vamos a hablar de las clases de fracciones. Tenemos aquí 3 tipos de fracciones, aunque también podemos considerar dentro de las clases de fracciones las fracciones unitarias. Una fracción unitaria o se denomina una fracción unitaria cuando el numerador es 1 y el denominador cualquier número natural. Allí denominamos fracción unitaria. Bueno, las clases de fracciones tenemos las fracciones propias, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, es decir, que esta fracción representa una cantidad menor a la unidad. Las fracciones aparentes, que son aquellas en las que el numerador es igual al denominador y por lo tanto son iguales a la unidad. Esto de aquí se usa muchísimo cuando tenemos que sumar, restar y multiplicar las fracciones, porque a veces está ubicado el 1, pero para efectos de la operación vamos a necesitar transformar ese 1 a nuestra conveniencia. Y cualquier fracción que tenga el numerador y el denominador igual equivale a la unidad. Eso poco a poco lo vamos a comprender un poco más, vamos a tratarlo seguramente a profundidad cuando se presenten los problemas o las operaciones que vamos a ir aprendiendo en el futuro. Por ahora vamos a ver el siguiente tipo de fracción, que es la fracción impropia. Dice que la fracción impropia es aquella en donde el numerador es mayor que el denominador y por lo tanto esta fracción representa una cantidad mayor a la unidad. Toda fracción impropia se puede convertir en un número llamado mixto. Todo número mixto está formado de una parte entera y de una fracción. Como podemos ver aquí en la imagen, esto es un número mixto. Aquí el número grande representa al entero y el número
que está a un lado representa pues a una fracción. Aquí vemos el numerador, la línea fraccionaria y el denominador. En este caso tenemos 2 enteros, 1/5. Esta parte que ustedes ven en sus pantallas, que yo ya les he compartido a través de Teams, WhatsApp y Facebook, esto es lo que tienen que copiar como la clase. Continuemos hablando de los números mixtos, y aquí ustedes van a poder observar el paso a paso para convertir un número mixto a una fracción impropia. Como veíamos, un número mixto está compuesto por la parte entera y la parte fraccionaria. Para transformar este número mixto en una fracción impropia, lo que tenemos que hacer es multiplicar el entero por el denominador y a ello sumarle el numerador. Multiplico la parte entera, en el ejemplo es el 4, con el denominador, que en el ejemplo es 5, y a este resultado de esta multiplicación le voy a sumar el numerador. Y ese número que me sale, que en el caso de nuestro ejemplo es 23, ese se ubica como numerador de nuestra fracción impropia. Y el denominador es el mismo de la parte fraccionaria del número mixto, es decir, conservamos el numerador. Y aquí tenemos el número mixto y acá tenemos expresado como una fracción impropia. Para nosotros reforzar el aprendizaje de este tema, vamos a trabajar ahora mismo en el libro de matemáticas. Vamos a revisar la información de nuestro libro de matemáticas. Y bueno, en sus pantallas podemos ver la del cuadernillo, pero ahora yo me voy a pasar a mi libro de matemáticas y ustedes ya lo pueden ver en sus pantallas. Tenemos el tema clases de fracciones. Voy a ubicarle un zoom para que ustedes lo vean mucho más grande. Podemos observar que hay aceites, ¿verdad? Aquí tenemos 3 botellas de aceite, pero solo 2 están enteras y una está por la mitad. ¿Cómo podríamos expresar numéricamente esta realidad que tenemos aquí? Sería 2. Podríamos escribir el número 2 y 1/2, que como ustedes vieron en la explicación anterior sería un número mixto. Pero bueno, vamos a continuar observando lo que nos dice el libro. Desde siempre la humanidad se ha preocupado por la limpieza del agua para poder consumirla. Al proceso de convertir el agua común en agua para el consumo humano se lo denomina potabilización. El agua que se ha potabilizado se almacena en tanques de reserva. ¿Cómo representarías gráfica y matemáticamente que en una planta se observan 2 tanques y medio llenos de agua de reserva? Vamos a considerar que los tanques tienen una forma cilíndrica, son 2 cilindros. Como vemos en la imagen, 2 están totalmente llenos y 1 va por la mitad, como pasaba con los aceites, ¿verdad? A los tanques llenos los podemos dividir también por la mitad para efectos didácticos, y al hacerlo observamos que se pueden contar 5 medios, 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, esto que está graficado lo podemos expresar de manera matemática con una fracción impropia. Y digo 5 medios. Las fracciones que necesitan más de una unidad para su representación se llaman impropias, y las que requieren una unidad se denominan propias. En una fracción impropia, el numerador es siempre mayor al denominador. En las fracciones propias, el numerador es siempre menor al denominador. Eso ya lo vimos en la explicación anterior, ¿verdad? Bien, pero sigamos observando la información que nos trae nuestro libro. Dice que toda fracción impropia se puede convertir en un número llamado mixto. Esto también lo vimos ya. Para obtener el número, ahora vamos a ver el proceso inverso. Como cuando yo tengo un número, una fracción impropia, la puedo transformar a un número mixto. Aquí dice que para transformar la fracción impropia en un número mixto, debo dividir
el numerador para el denominador. Y aquí tenemos, para mayor claridad, un ejemplo. Dice, convertir a número mixto la fracción impropia 5 medios. ¿Cuál es la solución? Dividimos el 5, que es el numerador, para el 2, que es el denominador. 5 dividido para 2, a 2. 2 por 2, 4, menos 5, 1. El 2 es mi cociente y el 1 es el residuo. Para formar el número mixto, debo tomar el cociente, que será la parte entera. El numerador va a ser el residuo y el denominador es el mismo de la fracción impropia. Entonces, tengo aquí 2 enteros, 1 medio, porque nuestra fracción impropia era 5 medios, ¿verdad? Muy bien. Para transformar el número mixto a fracción impropia, ya esto lo vimos en la explicación inicial, tengo que multiplicar la parte entera por el denominador y a ese resultado sumarle el numerador. Y el producto será la fracción impropia y se colocará el mismo denominador de la parte fraccionaria del número mixto. Aquí hay un ejemplo que está clarísimo. Tenemos 3 enteros 5 séptimos. Para transformar este número que es mixto en una fracción impropia, lo que debo de hacer es multiplicar 3 por 7 y sumarle 5. 3 por 7 es 21 más 5, 26. 26 séptimos. ¿Por qué séptimos? Porque debo conservar el denominador de la parte fraccionaria de mi número mixto. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a ejercitarnos? En la página 70 y 71 de nuestro cuadernillo tenemos algunos ejercicios que nos van a servir para poder comprender de mejor manera estas clases de fracciones y la operación que debemos realizar para transformar nuestras fracciones en números mixtos y viceversa. Entonces, quiero que me acompañen a revisar nuestra pizarra. Por supuesto, yo voy a compartirles ahora mismo la pantalla para que ustedes puedan observar y para que podamos sobre todo realizar juntos los ejercicios, las actividades. Bien, lo que tenemos ahora mismo en nuestras pantallas es nuestra pizarra en la cual podremos observar los ejercicios. Vamos a empezar entonces por la actividad 1 de nuestro libro. Como ustedes ven, la actividad 1 me pide que unamos con una línea según corresponde. Tengo la representación gráfica en los literales A, B, C y D. Y lo que debo hacer es unirla con la representación numérica. Yo tengo un truco que lo aplico para reconocer fácilmente cuál número corresponde a cuál gráfico. Lo que debemos hacer es sencillo. Debemos observar el denominador. ¿Por qué el denominador? Porque el denominador es el que me indica en cuántas partes se divide la unidad. En este caso, mi primer ejemplo dice 9 cuartos. Entonces yo me voy a fijar en todas las figuras y voy a buscar aquellas que estén divididas en 4. Y las he encontrado fácilmente. Es el literal C. Para comprobar, de todas maneras, yo puedo contar que estén los 9 cuartos. 1, 2, 3, 4, más 4, 8 y 1, 9. Es correcto, ¿verdad? Ahora tengo 11 tercios. Asimismo, como hice en el ejemplo anterior, voy a darme cuenta cuáles de las figuras están divididas en 3 partes. En este caso tengo 2 figuras, en la A y en la B, pero me voy a asegurar de que corresponda verificando el numerador. El numerador me dice 11 tercios, entonces rápidamente yo me doy cuenta que es el literal A
porque en el literal A hay 11 tercios. Lo visualicé de forma rápida. 3, 6, 9, 10 y 11. Acá también tengo tercios, pero acá nomás tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este B va emparejado con 5 tercios, que es mi opción que está aquí al final. Y bueno, por descarte tengo 6 quintos. Para verificar, puedo darme cuenta que están divididos estos círculos en 6 partes y aquí tengo 5 más 1, 6. Por lo tanto, son 6 quintos. El numeral 2, en cambio, me pide que represente gráficamente las fracciones impropias que están dadas. Entonces, esto es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí ya las figuras están con las divisiones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es colorear de acuerdo a lo que indica el numerador. Aquí estamos hablando de medios y dice que son 3 medios. Entonces yo colorearé 3. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3 medios. La B, en cambio, me dice 5 tercios. Yo debo colorear entonces 5 de estas partes. ¿Por qué 5? Porque ya las figuras están divididas en 3. Ya están los tercios. Ahora yo tengo que seleccionar solamente los 5 tercios que me indica la fracción impropia. Acá tengo en cambio 11 quintos. Me fijo que cada rectángulo está dividido en 5 partes y yo puedo rápidamente colorear 2 barras. Yo sé que tengo 10 más un cuadrito más, 11. 11 quintos. La D me dice 9 cuartos. Del mismo modo, yo voy a colorear 2 barras porque sé que 2 por 4 es 8, más un cuadrito más, 9. 9 cuartos. Y estos dos los van a hacer ustedes solitos en su casa porque ya saben cuál es la manera en que deben proceder, ¿no? Ya están hechas las divisiones, ustedes tendrán que pintar de acuerdo a lo que indica el numerador. En este caso 25 y en el ejemplo final 27. Pero debemos continuar explorando nuestras páginas, nuestro trabajo. Bien, tengo la actividad número 3 y en esta actividad número 3 me pide que seleccione cuáles son las fracciones propias y cuáles son las fracciones impropias. Voy a colorear de color rojo las fracciones propias y de color verde las que son impropias. Esto es sumamente sencillo. Ustedes deben recordar que las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. Vemos entonces que el literal A lo debo colorar verde porque es una fracción impropia, ya que el 5 es mayor que el 2. Y el literal B, en cambio, debo colorearlo de rojo porque el 1 es menor que el 9. Se cumple la regla que dice que una fracción propia es aquella en donde el numerador es menor que el denominador. Del mismo modo van ustedes a observar en los otros literales hasta terminar este ejercicio. Ahora quiero trabajar con ustedes el punto número 4. Para eso voy a compartirles la pantalla de modo que podamos ver el ejercicio número 4. Como ustedes pueden apreciar, el ejercicio número 4 ya me invita a hacer operaciones matemáticas. Voy a transformar las fracciones impropias en números mixtos. Para ello, como ya hemos explicado con anterioridad, debo hacer una división. Voy a dividir el numerador para el denominador. En este caso, 39 para 5. Debo utilizar estas líneas para poder ubicar de manera apropiada tanto el cociente como el residuo. Yo voy a buscar un número que multiplicado por 5 me dé 39 o menos. Yo sé que no puede ser 8 porque 8 por 5 es 40, entonces tiene que ser el número anterior al 8, es decir, 7. Y 7 por 5 es 35. Al restarlo de 39 me quedará 4.
Entonces, ¿cómo quedaría este número mixto? Pues muy simple. El número mixto es la parte entera, el cociente de la división. Y la fracción se compone de el numerador, que es el residuo, y el denominador, que es el mismo de la fracción impropia que teníamos al inicio. Entonces tengo 7 enteros con 4 quintos. No me voy a olvidar de ubicarle la línea fraccionaria. Así como ustedes han visto que realicé esta operación para convertir mi fracción impropia en número mixto, van a realizarlo ustedes con el literal B y el C. Simplemente tendrán que dividir 51 para 10 y en el caso del C, 139 para 13. Recuerden una vez más, el cociente será el número entero y el residuo será el numerador de la parte fraccionaria, conservando el denominador de la fracción original. Ahora vamos a hacer lo contrario. El número mixto lo vamos a transformar en fracción impropia. Y para ello vamos a realizar una operación combinada. Esta operación combinada es muy sencilla de hacer. Simplemente vamos a multiplicar la parte entera por el denominador de la parte fraccionaria y le vamos a sumar el numerador. 2 por 5, 10. Voy a ubicarlo al lado del signo igual, más 3, y esto es igual a 13. Ya tengo mi numerador, que sería 13, y como vimos en las explicaciones, el denominador es el mismo de la parte fraccionaria del número mixto. No se olviden de ubicarle la línea fraccionaria. La fracción impropia que he conseguido es 13 quintos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el literal B y C. Brevemente, 6 por 12 y más 1. Esta parte ya la van a resolver ustedes porque ya saben que es muy sencillo. Multiplico la parte entera por el denominador, le sumo el numerador y ya tengo el numerador de mi fracción impropia. Para concluir nuestra clase de matemáticas del día de hoy, quiero compartir con ustedes el último ejercicio que realmente está sumamente sencillo. Lo vamos a poder observar en nuestro libro, en la página 71. El ejercicio número 6 lo que me solicita es que yo escriba esta fracción. En la primera columna voy a escribir esta fracción y luego voy a identificar si esta fracción que yo voy a escribir es propia o impropia. De antemano podemos saber que es impropia porque ya por regla conocemos que la fracción impropia es mayor que la unidad. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos más de una figura, lo cual me indica que esta representación es mayor que la unidad. De hecho, yo ya sé, aún antes de escribir la fracción, yo ya sé que corresponderá a una fracción impropia porque aquí hay más que una unidad. De todas maneras, yo voy a escribirla, voy a contar en cuántas partes se ha dividido esta figura. En este caso son 3 columnas y 4 filas, lo cual quiere decir que son 12. El denominador son 12. Y para conocer el numerador simplemente voy a contar cuántas partes están pintadas, cuántas partes están coloreadas. Tengo 3 veces el 12, que es 36,
37, 38, 39, 40, 41 y 42. Como ustedes ven, lo hice contando cuántas partes de esos enteros, de esas unidades, hemos seleccionado. Me queda por repetir que estamos hablando de una fracción impropia y, por supuesto, ubicar la línea fraccionaria. Esta la hemos hecho aquí mismo en nuestro cuaderno de trabajo, para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. Y bien, mis queridos estudiantes, realmente eso es todo lo que tenemos que hacer. Hemos trabajado muy bien en nuestro libro y yo estoy segura de que la explicación ha estado bastante clara. Nos vemos en el siguiente video para hablar de la actividad de estudios sociales. Hasta pronto.